Los tumores, imagínate una sociedad perfecta, ¿no? Donde no nos exponemos voluntariamente a carcinógenos, sabemos muy bien pues que nuestra dieta sea muy equilibrada y con muy pocas sustancias genotóxicas, etcétera, etcétera. Los tumores seguirían existiendo, ¿vale? Seguirían existiendo porque, al fin y al cabo, los tumores se producen de forma también espontánea cuando nuestras células se Claro, multiplican, se copia la información genética de las células madre a las exacto. hijas, hay algún error, por pequeño que sea, aunque sea uno entre muchos millones de nucleótidos insertados, siempre hay un error, una mutación. Y esa mutación puede Mm, significar nada o puede significar una mutación que favorece la aparición de los sí, tumores. Por eso los tumores malignos aparecen con mucha más frecuencia en personas mayores. ¿Qué pasa? Que hemos prolongado claro, eso es. la edad, no, la supervivencia de la Y la esperanza de vida, esperanza perdón, de vida, ahí sí, efectivamente, no eso sé, es. la esperanza de vida de la población, y prolongar la esperanza de vida de la población significa Claro, también favorecer que aparezcan tumores y mm, que aparezcan exacto. Es que el cáncer es Al consustancial final, a la vejez, o al sea, a la final edad esas avanzada. Y probabilidades, no lo como podemos decís, ¿no? evitar. Esas probabilidades de división celular para recuperarse, al final producen, al haber más mutaciones que se van a dar, y al final puede surgir. Sí. Pero que se producen, que te lo diga Rafa, pero en realidad hay muchos mecanismos de reparación, se producen muy poquitas mutaciones para los millones de células que tenemos. Lo que pasa que, claro, que a lo largo de tantos años, como dice Rafa, pues se van acumulando mutaciones, pero en realidad las células tienen sus mecanismos de reparación y funcionan bastante bien. Pero claro, alguno, pues Claro, no. claro, en la Entonces, célula tiene al menos 5 mecanismos distintos de reparación del genoma, por eso. ¿vale? Y de hecho, cuando os he comentado lo de los genes supresores de tumores, tampoco he entrado en detalle, pero ahora que tú, Monse, lo comentas, hay dos grandes grupos de genes supresores de tumores. Uno de ellos son los que están encargados de la Eso es. regulación del ciclo y los otros son los que Eso codifican es. para proteínas encargadas de la reparación del DNA. O Mm. sea, si esas Sí, proteínas fallan, ¿vale? No podemos reparar el DNA y por consiguiente aparecen como las eso es. mutaciones. Son los dos grandes grupos de genes Sí. supresores de tumores. No, pero que lo que quería decir, Rafa, es que nos parece como que hay muchas mutaciones, pero es que en tantos millones de células como tenemos y en tantas replicaciones como se producen, que No, tampoco hay no, tantas no, mutaciones a nivel de no. proporción, que es muy poquito. Pero claro, a medida que van pasando los años, pues se van Tanta acumulando prueba y esas error, tanta mutaciones. prueba y Esto, error que eso es, y parte, eso pues el es. daño Eso es, puede sí, ser sí. hasta acumulativo también, evidentemente. Esto es lo que Exactamente, sería. exactamente. Tú, Rafa, ¿crees que yo alguna vez lo he oído en alguna conferencia que dicen los investigadores que trabajan en cáncer que su máximo objetivo no es erradicar el cáncer en el sentido de, como tú bien dices, porque siempre va a poder haber cáncer, ¿no? Sino cronificarlo, es decir, que podamos vivir con cáncer, no morir de cáncer, ¿no? Sino que podamos convivir con el cáncer como convivimos ahora con el SIDA, con un Parar la tratamiento, ¿no? metástasis, ¿no? Y que Digamos, pueda ser sería lo más. eso es, como si fuera una diabetes o una enfermedad cardiovascular que la controlas con una pastilla o lo que Sí, sea, ¿no? Algo de eso. efectivamente, es uno de los grandes objetivos, poder cronificar no solamente el cáncer, sino poder cronificar muchas de las enfermedades que van a ser degenerativas y Sí, que van a muchas, acabar con la vida sí. de los sujetos, ¿vale? Pues el cáncer, evidentemente, una más. Aunque yo creo que el objetivo principal es la detección precoz. La detección precoz cuando son muy pocas las células que se han transformado y podemos tratar al paciente con un espíritu, con un objetivo curativo, más que con un objetivo patativo. Y en ese ¿Vale? caso, Rafael, como bioquímico y yo como químico, los test de detección que empieza a haber para determinados tipos de tumores, ¿cómo los ves en un futuro cercano? En un futuro cercano los veo muy prometedores, porque nuestro grupo de trabajo es uno de los pioneros en lo que denominamos biopsia líquida. Ujú, ¿Vale? La biopsia líquida es una de las Ujú. grandes esperanzas en el diagnóstico precoz. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, Sí, sí, sí. Pero para cualquier sí, sí, la cáncer, biopsia Rafa. líquida sirve para cualquier tipo de tumores. ¿Nos puedes Para cualquier- explicar un poquito en qué O consiste? sea que, Vale, entonces, mira, la biopsia líquida es
se basa principalmente en el análisis de los ácidos nucleicos en circulación. De hecho, nosotros fuimos muy pioneros en ese campo de trabajo, ¿vale? Las células tumorales, para que os hagáis una idea, también se mueren. Se mueren incluso mucho más que las otras células, porque el ambiente tumoral es un ambiente muy difícil, incluso muy inhóspito, sí, muy inhóspito. Muy hipóxico, le falta oxígeno. Eso, cuando las células se van muriendo, o incluso las células cuando intentan hacer la metástasis y empiezan a migrar. El caso es que en la sangre periférica, en la circulación sanguínea, podemos, con técnicas evidentemente muy sensibles, somos capaces de detectar ácidos nucleicos en circulación, ¿vale? Y parte de esos ácidos nucleicos en circulación provienen de los tumores. De hecho, hoy en día, pues para que te hagas una idea, en los embarazos también pasa lo mismo. La madre porta información genética en su sangre periférica, porta información genética del feto. Hoy en día hay empresas que te pueden analizar perfectamente cualquier anomalía genética, cromosómica, en los fetos sin necesidad de trofocentesis, amniocentesis, método más invasivo. Sí, yo creo que sí, creo que ya, como dice Rafa, eso se hace. Correcto, ¿no? Las embarazadas para detectar síndrome de Down ya no se hace amniocentesis. Ellos son los se les extrae sangre. Los que trabajamos en cáncer aprovechamos ese conocimiento que tenían los que trabajan en la gestación humana, ¿no? Y bueno, pues si los fetos dejan información genética en la madre en circulación, ¿por qué no los tumores? Y ahí empezamos a analizar técnicas cada vez más sensibles ese DNA que corre por la sangre en forma libre, ¿vale? Y empezamos a ver que mutaciones propias del tumor las podíamos detectar en la sangre periférica, ¿vale? Pues hoy en día, claro, las técnicas, eso ya lo hacíamos en el año 2000, en el año 2002, 2004, sin necesidad de que hubiera llegado las técnicas estas de secuenciación masiva, las técnicas estas de alto rendimiento genético, y también era las técnicas de PCR digital, ¿vale? Que son, al fin y al cabo, todas esas dos tecnologías son muy necesarias. Se necesita, por un lado, mucha sensibilidad y a la vez se necesitan hacer muchas PCR distintas, porque ten en cuenta que el DNA en circulación tumoral es un poquito en todo ese DNA. O sea, la mutación, al fin y al cabo, es un porcentaje muy, muy pequeño de todo ese DNA que tenemos en circulación. Luego tenemos que ser capaces no solamente de secuenciar con mucha sensibilidad y especificidad, sino que también necesitamos ser capaces de, entre toda esa paja, darnos ese DNA que no interesa para nada para poder encontrar la mutación, ¿vale? Igual es un porcentaje inferior al 1% del DNA que está en circulación, o inferior incluso al 0,1%, ¿vale? Pero bueno, hoy en día, ¿vale? Entonces, las técnicas de biopsia líquida lo que hacen es explotar eso. Somos capaces de hacer mediante paneles de secuenciación masiva con mucha sensibilidad y buscamos genes que se alteran con más frecuencia en los distintos tipos de tumores, ¿vale? Y esta biopsia masiva, de hecho, por ejemplo, Eloisa Hantus, que te he comentado, la compañera, pertenece al órgano directivo de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida. Te lo digo porque estamos muy implicados en esa línea de trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día con biopsia líquida somos capaces de ver las alteraciones que tiene un tumor sin necesidad de hacer una biopsia, ¿vale? No te estoy diciendo que esto ya haya evidentemente quitado de la necesidad de la muestra. Complementa, digamos, ¿no? Complementa un poco. Complementa muy bien, ¿vale? Entonces, esta biopsia líquida tiene la ventaja de que nos permite trabajar de forma muy rápida, porque sencillamente coger la sangre, aislar enseguida los ácidos nucleicos y empezar a tener resultado, y el trabajo del patólogo cuesta más. Hay que procesar la muestra, hay que hay que hacer los cortes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la biopsia líquida se hace mucho más rápido. Y luego, además, también nosotros principalmente trabajamos en cáncer de pulmón y cáncer de pulmón avanzado, donde ahí no hay biopsia posible porque el sujeto no va a operarse, ¿vale? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Muchas veces se intenta hacer el diagnóstico con una punción con aguja fina, con una broncoscopia y tal. Muchas veces es un poco relevante y poco significativa de lo que está sucediendo en el tumor. Entonces, en esos casos, la biopsia líquida toma una relevancia muy importante porque nos permite ver en una sola muestra de sangre qué es lo que está sucediendo en el tumor. Y además, no es invasivo. Además, también, claro, no es nada invasivo.
Es la determinación, bueno, la determinación menos invasiva sería una muestra de orina o de Sí. puto. Luego ya sería, en orden de invasividad, una muestra de sangre, que no es Sí. nada, sencillamente un pito y ya está. Ujú. Y luego además también la biopsia líquida nos permite tomar como, si a imagínate un sujeto que lo operan y le extirpan un tumor. Ya luego no hay más biopsias posibles. Hombre, si con los años el tumor progrese o lo pasa por ahí, pues la puede biopsiar, pero si no, no. ¿Vale? Sin embargo, la biopsia líquida le podemos seguir sacando sangre al paciente cada 3 meses, cada Claro. 6 meses y Sí. Es a ver verdad, si sí, sí. vuelve a aparecer alguna muestra de carcinogénesis. ¿Vale? Es cierto, para hacer un seguimiento Claro, es más, claro. más Y eso nos completo. permite incluso adelantarnos al fracaso terapéutico. Os he dicho que Ajá. hay dianas moleculares, ¿vale?, sobre las cuales podemos actuar terapéuticamente, pero los tumores evidentemente evolucionan y lo que es efectivo hoy, al cabo de unos meses, deja de ser efectivo, lamentablemente, porque el tumor evoluciona y se adapta, mutan esas proteínas y ya el fármaco no le hace ningún efecto. Y de hecho, en algunos fármacos de estos dirigidos tenemos ya distintas generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Qué es lo que cambia en las generaciones? Pues que la proteína terapéutica cambia un poquito, de forma que están adaptadas a las mutaciones que tienen los tumores de escape. ¿Vale? Entonces, cuando fracasa la primera generación, pues le podemos dar el fármaco de segunda generación que sí que es efectivo contra esa proteína mutada. Cuando fracasa, el de tercera. Y con la biopsia líquida nos podemos adelantar incluso al fracaso terapéutico o detectar el fracaso terapéutico antes y así poder pues intervenir con mucha más efectividad en el sujeto. Estamos hablando, evidentemente, de futuro de la oncología. Estamos hablando de que en algunos servicios es el presente, claro, pero que en términos generales es el futuro de la oncología. ¿Vale? Servicios que... Eso te iba a preguntar, Rafael, que en qué casos ya es el presente. ¿En qué casos ya se está utilizando eso para detectar? ¿En qué tipo de cáncer? Nosotros, en nuestro caso, en cáncer de pulmón. Eso es, ¿en qué tipo de...? En cáncer de pulmón. Principalmente en tratamientos que lo que están tocando es una diana que se denomina EGFR. Eso es más, donde más utilización tiene en estos momentos. ¿Vale? Entonces...